Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para descubrir relatos fascinantes, tradiciones sorprendentes y perspectivas que quizás nunca habían considerado. Hoy específicamente nos vamos de viaje, aunque solo en espíritu, a un país lleno de contrastes, de historia milenaria y de tradiciones profundamente arraigadas, Turquía. Vamos a explorar dos temas que, aunque separados, a menudo se entrelazan de maneras complejas y a veces dolorosas: el amor prohibido y los matrimonios forzados. Prepárense para un viaje emocional que nos llevará a reflexionar sobre el amor, la libertad, la tradición y los desafíos que enfrentan muchas personas en esta parte del mundo. Antes de que nos adentremos en estas historias, quiero recordarles algo súper importante: si les gustan este tipo de vídeos, donde exploramos culturas y tradiciones, si les interesa aprender sobre temas sociales relevantes y sobre todo, si disfrutan de una buena historia, por favor, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y que los hará pensar. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Turquía, un país que se extiende entre Europa y Asia, es un crisol de culturas y tradiciones. Esta ubicación geográfica única ha moldeado su historia y su sociedad, dando lugar a una mezcla fascinante de influencias orientales y occidentales. Sin embargo, esta riqueza cultural también puede ser fuente de tensión, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el amor y el matrimonio. La modernidad chocando con la tradición, la globalización intentando penetrar en costumbres ancestrales. Es un baile complejo, a veces armónico, a veces caótico. Vamos a empezar hablando del amor prohibido. En Turquía, como en muchas sociedades tradicionales, el amor a menudo se ve influenciado por factores externos como la familia, la clase social, la religión y el honor. Las relaciones que desafían estas normas sociales pueden ser consideradas prohibidas y pueden enfrentar una fuerte oposición, incluso llegando a consecuencias trágicas. El peso de la expectativa familiar, la mirada de la comunidad, el temor al ostracismo. Todo esto puede convertirse en una muralla infranqueable para el amor. Piensen, por ejemplo, en el amor entre dos personas de diferentes religiones. En un país donde la mayoría de la población es musulmana, una relación entre un musulmán y un cristiano, o un judío, puede ser vista con desaprobación por las familias y las comunidades. La presión social puede ser inmensa, y las parejas pueden verse obligadas a elegir entre su amor y la aceptación de sus seres queridos. Imaginemos a Aise, una joven musulmana, enamorándose de Dimitri, un cristiano ortodoxo que regenta una pequeña tienda de antigüedades en el Gran Bazar de Estambul. Un amor nacido entre regateos y miradas furtivas, pero condenado desde el principio por las rígidas normas de sus familias. ¿Podrán desafiar el destino? ¿O sucumbirán a la presión? Otro tipo de amor prohibido es el que se da entre personas de diferentes clases sociales. Aunque la movilidad social ha aumentado en las últimas décadas, las barreras de clase siguen siendo una realidad en muchas partes de Turquía. Una relación entre una persona de una familia rica y poderosa y alguien de una familia humilde puede ser vista como una amenaza al orden social y puede ser objeto de críticas y oposición. Pensemos en Mehmet, el heredero de una poderosa familia de empresarios de Estambul, que se enamora de Elif, una joven que trabaja como camarera en un café a las afueras de la ciudad. Un amor a primera vista, un flechazo inesperado, pero un abismo social que parece imposible de superar. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para romper las barreras del dinero y el poder? ¿O se verán obligados a renunciar a su felicidad? Pero quizás la forma más dolorosa de amor prohibido es la que se da cuando una persona ya está comprometida o casada. En algunas comunidades el adulterio se considera una ofensa grave que puede acarrear graves consecuencias, tanto legales como sociales. El honor de la familia está en juego y la infidelidad puede ser vista como una traición imperdonable. Imaginemos a Fatma, una mujer casada por conveniencia con un hombre mayor y rico, que encuentra el amor en los ojos de Ali, un joven profesor de literatura que le descubre un mundo de poesía y pasión. Un amor clandestino, una llama prohibida que arde en secreto, pero que amenaza con consumirlo todo a su paso. ¿Podrá Fatma escapar de su prisión dorada y vivir su amor con Ali? ¿O se verá obligada a seguir viviendo una vida de infelicidad y resignación? Las consecuencias del adulterio en estas comunidades pueden ser devastadoras, llegando incluso a la violencia y al ostracismo social. Ahora pasemos al tema de los matrimonios forzados. Esta es una práctica que lamentablemente sigue existiendo en algunas partes de Turquía, especialmente en las zonas rurales y conservadoras.
El matrimonio forzado se define como un matrimonio en el que una o ambas partes no dan su consentimiento libre y pleno. A menudo las víctimas son mujeres jóvenes, incluso niñas, que son obligadas a casarse con hombres mayores o con hombres que no conocen. Una sombra oscura que se cierne sobre la vida de muchas jóvenes, un destino impuesto por la tradición y la falta de oportunidades. Las razones detrás de los matrimonios forzados son complejas y variadas. En algunos casos, se trata de una forma de asegurar la estabilidad económica de la familia. Al casar a una hija con un hombre rico, la familia puede obtener una dote y mejorar su situación financiera. Imaginemos a Gul, una niña de apenas 14 años, obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina. Su infancia robada, sus sueños truncados, su futuro sacrificado en aras de la supervivencia familiar. Una realidad cruel y despiadada que sigue afectando a muchas niñas en Turquía. En otros casos, se trata de una forma de proteger el honor de la familia. Si una mujer ha sido deshonrada de alguna manera, casarla rápidamente puede ser visto como una forma de restaurar la reputación de la familia. Pensemos en Zera, una joven que ha sido víctima de una agresión sexual y que es obligada a casarse con su agresor para alabar el honor de su familia. Una injusticia atroz, una revictimización cruel y despiadada que la condena a una vida de sufrimiento y humillación. El concepto de honor en estas comunidades puede ser un arma de doble filo, justificando actos de violencia y opresión contra las mujeres. También hay factores culturales y religiosos que contribuyen a la persistencia de los matrimonios forzados. En algunas comunidades se cree que el matrimonio es un deber religioso y que las mujeres deben casarse jóvenes para asegurar su virginidad y su pureza. Además, en algunas zonas rurales, las leyes estatales no se aplican con rigor, y las autoridades locales pueden ser reacias a intervenir en asuntos familiares. La falta de educación, la falta de acceso a la información y la influencia de líderes religiosos conservadores contribuyen a perpetuar esta práctica. Las consecuencias de los matrimonios forzados pueden ser devastadoras para las víctimas. Estas mujeres y niñas se ven privadas de su derecho a elegir a sus parejas, a recibir una educación, a desarrollar su potencial y a vivir una vida plena y feliz. A menudo son víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y explotación. Además, el matrimonio temprano puede tener graves consecuencias para su salud física y mental. Depresión, ansiedad, traumas psicológicos. Las cicatrices del matrimonio forzado pueden durar toda la vida. Es importante destacar que el matrimonio forzado es ilegal en Turquía. El gobierno ha tomado medidas para combatir esta práctica, incluyendo la promulgación de leyes que prohíben el matrimonio infantil y el aumento de las penas para los perpetradores. Sin embargo, la aplicación de estas leyes sigue siendo un desafío, especialmente en las zonas rurales y conservadoras. La falta de recursos, la falta de personal capacitado y la resistencia de algunas comunidades dificultan la erradicación de esta práctica. Ahora bien, ¿cómo se relacionan el amor prohibido y los matrimonios forzados? En algunos casos, el amor prohibido puede ser la causa del matrimonio forzado. Por ejemplo, si una mujer se enamora de alguien que su familia no aprueba, pueden obligarla a casarse con otro hombre para evitar que siga adelante con esa relación. Pensemos en Leila, enamorada de un joven kurdo, a quien su familia, de origen turco, no aprueba. Para evitar esta unión, la fuerzan a casarse con un primo lejano, perpetuando así un ciclo de opresión y violencia. En otros casos, el matrimonio forzado puede ser una forma de prevenir el amor prohibido. Al casar a una mujer a una edad temprana, la familia puede controlar su vida y evitar que se enamore de alguien que no sea considerado apropiado. El matrimonio en estos casos se convierte en una herramienta de control social, una forma de perpetuar las desigualdades de género y de limitar la libertad de las mujeres. Las historias que surgen de estas realidades son a menudo desgarradoras. Son historias de mujeres que luchan por su libertad, por su derecho a amar y a elegir su propio destino. Son historias de hombres que se enfrentan a la presión social y familiar para seguir las tradiciones, incluso cuando estas tradiciones les causan dolor y sufrimiento. Son historias de familias divididas por el amor, el honor y la tradición. Es importante no caer en estereotipos y generalizaciones. Turquía es un país diverso y complejo, y no todas las familias ni todas las comunidades practican el matrimonio forzado ni reprimen el amor. Hay muchas personas en Turquía que luchan por la igualdad de género, por los derechos de las mujeres y por la libertad de amar.
Hay muchas organizaciones que trabajan para prevenir el matrimonio forzado y para apoyar a las víctimas. Asociaciones de mujeres, ONGs, activistas. Todos ellos trabajan incansablemente para cambiar la realidad de muchas jóvenes y mujeres en Turquía. La situación está cambiando lentamente, pero aún queda mucho por hacer. La educación, la sensibilización y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para erradicar el matrimonio forzado y para promover la libertad de amar. Es importante que la sociedad turca siga debatiendo estos temas abiertamente y que siga trabajando para construir un futuro donde todas las personas puedan elegir su propio destino. El acceso a la educación, a la información y a la independencia económica son claves para que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones y escapar de situaciones de opresión. Espero que este recorrido por el amor prohibido y los matrimonios forzados en Turquía les haya resultado interesante y, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Hemos visto cómo las tradiciones, la presión social y las creencias culturales pueden influir en la forma en que se vive el amor y el matrimonio en este país. También hemos visto cómo muchas personas luchan por la libertad y por el derecho a elegir su propio camino. Un camino lleno de obstáculos, pero también de esperanza y determinación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre el amor prohibido y los matrimonios forzados? ¿Creen que estas prácticas son justificables en alguna circunstancia? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor: si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y que los haga pensar. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olvidemos que la lucha por la igualdad y la libertad es una tarea que nos compete a todos, en todas partes del mundo. Un abrazo virtual a todos.